Una explosión sacudió el cielo nublado, mientras tronaba, anunciando el inicio de la batalla. Naves cruzaron el firmamento entre las nubes, disparándose con sus poderosos cañones laterales, resonando con fuerza en un duelo implacable. Sus fragmentos volaban por los aires y caían al suelo como una lluvia de fuego. Los Militer avanzaron en el campo de batalla con pesadas armaduras negras y afiladas espadas, sus pisadas resonaban con un eco seco y sombrío. Dos ejércitos se encontraron en el centro del campo y al sonar los cuernos de guerra en ambos lados, la batalla comenzó con un grito, desatando el derramamiento de sangre. En cuestión de segundos, la carnicería estuvo en pleno curso y la victoria parecía incierta. Aquellos capaces de manejar las artes místicas invocaron conjuros que estallaban en el aire, cayendo como proyectiles de vivos y llamativos colores. Preparen el segundo grupo, exclamó Andalexus, ordenando a su safer mantener la formación de sus militares. es hora de alzarnos y cambiar el rumbo del destino. Que los vimanas en reserva se preparen para atacar. Andalexus, en la vanguardia, observó cómo naves emergían detrás de las montañas y surcaban el cielo, listas para atacar a sus contrapartes con cañones laterales. Presenció la caída de un vimana, seguido de otro que aprovechó la oportunidad para emboscarlo, ardiendo en el aire como un meteoro en lenta trayectoria. Ataquen, ordenó Andalexus alzando el brazo, y al instante, sus militares se dispusieron a enfrentar al enemigo cercano, haciendo temblar la tierra una vez más. El polvo se alzó a su costado mientras avanzaban para hacer frente al enemigo, cruzando sus espadas. Mi señor, no somos suficientes para vencerles, clamó Vespasiano a su lado, observando la batalla y contemplando el horror de la guerra, mientras los heridos yacen junto a los caídos, aumentando con cada segundo. ja, Exclamó Andalexus con sequedad, observando la batalla y notando cómo su ejército comenzaba a diezmarse, mientras las fuerzas enemigas avanzaban ganando terreno. el gran éxito requiere un alto sacrificio, es por eso que yo participaré en esta batalla. No permitiré la derrota después de haber regresado a este mundo. mi señor. Interrumpió Vespasiano, interponiéndose y mirándolo directamente a los ojos. Al darse cuenta de su error, mostró sumisión bajando la mirada antes de continuar. Aún no ha recuperado completamente sus poderes. Si avanza en este momento, seguramente lo matarán. Andalexus avanzó, haciendo espacio a Vespasiano a un lado, quien se apartó permitiéndole pasar. Un líder inspira a las tropas al estar en el campo de batalla, es mi deber estar ahí y enfrentar al enemigo, aquel que ha olvidado que fui quien gobernó esta región. Declaró con voz severa. Pero, mi señor, Empezó a decir Vespasiano. No te preocupes. Respondió Andalexus, dando un par de pasos antes de dar un salto que le permitió volar por un breve momento. Sus ropas ondearon mientras descendía hacia el campo de batalla real, donde sus tropas y las enemigas luchaban ferozmente por la victoria. Su caída generó que la tierra se abriera, dejando tras de sí un cráter. Las tropas que anteriormente se enfrentaban quedaron dispersas e inconscientes debido al poderoso impacto. Andalexus se concentró y de su mano derecha surgió una esfera negra que brillaba con una aura blanca, acompañada de pequeños relámpagos que danzaban a través de su mano. Extendió el brazo y la esfera respondió, lanzando un poderoso relámpago que atravesó el cielo hasta impactar al vimana más cercano, destruyéndolo instantáneamente y partiendo el cielo en su trayectoria. El vimana cayó cerca del ejército enemigo, colapsando y generando un terremoto que afectó a los más cercanos. Las múltiples explosiones dispersaron a las fuerzas enemigas, mientras sus militares avanzaban con renovado ímpetu. Con un movimiento de su brazo izquierdo, creó una segunda esfera similar. Los relámpagos golpearon a otro vimana que se acercaba con sus cañones apuntando, intentando desequilibrar la posición de Andalexus. Frente a él, vio cómo los enemigos ondeaban sus espadas y se precipitaban hacia él a toda velocidad. Insensatos. Exclamó al aire, al notar que la distancia se acortaba. Agitó su brazo de un lado a otro, provocando una corriente de aire que derribó a quienes se encontraban al frente. Los militares fueron lanzados y despojados de sus armas y armaduras. Justo cuando se percató de algo que se dirigía hacia él, alzó la vista. Sin tiempo para reaccionar, se cubrió mientras la explosión lo envolvía. Lord Andalexus, Gritó Vespasiano desde lejos, observando el fuego elevarse como un volcán recién nacido de la tierra.
Sintió una profunda derrota, al igual que su Zafer y Militer, al ver a su líder principal perecer en la explosión. ¿Qué haremos, Cifer Vespasiano?, preguntó un militar a su lado, al ver a Vespasiano arrodillarse. Vespasiano golpeó el suelo con frustración. Luego, se puso de pie y, cuando estaba a punto de informar a los Zafer sobre la muerte de su señor, observó que el fuego donde ocurrió la explosión empezó a moverse. Las llamas comenzaron a lanzar y a formar brazos que se extendían cada vez más rápido, como si fueran los miembros de una criatura ansiosa por liberarse. ¿Qué está ocurriendo?, se preguntó Vespasiano, al ver cómo el fuego crecía y formaba una gran esfera a punto de estallar. La esfera estalló, liberando una ráfaga ardiente que hizo retroceder a ambos grupos de militar. Vespasiano miró y vio a su señor, Lord Andalexus, de pie en medio de la explosión sin ningún daño ni quemadura, como si la explosión nunca hubiera sucedido. Lo vio relajado, con los ojos cerrados, como si estuviera planeando su próximo movimiento. ¿Mi señor?, preguntó Vespasiano asombrado, sin esperar respuesta debido a la distancia. Lord Andalexus abrió los ojos y vio frente a él a un ejército desorganizado e impresionado, como si hubieran visto un espectro. Respiró profundamente y sonrió, complacido por la intimidante respuesta que había provocado. ¿Quién sigue?, exclamó satisfecho, asumiendo instantáneamente una postura de combate. En otro lugar del mundo, dijo Max, despertando de manera abrupta. Miró alrededor en esa noche fría y estrellada. En su improvisada fogata solo crepitaban algunos leños. ¿Se ha dormido Orión otra vez?, pensó en un instante, al ver que roncaba junto a él. Los sonidos de la bestia le parecieron alaridos, mientras agitaba la cola y se daba la vuelta cubriéndose con sus alas. Volvió a acurrucarse con tranquilidad. «Tengo que levantarme y rehacer la fogata», murmuró, aún con la sábana alrededor de su cuerpo, poniéndose de pie. Sintió un fuerte dolor en el brazo. Se ajustó las vendas y se tocó la cabeza, todavía sentía el chichón que se le había formado esa tarde. Tomó varias ramas entre una pila, arregló la base y quitó las cenizas. Acercó su mano derecha y apuntó con la palma descubierta. Lentamente aparecieron entre las yemas de sus dedos unas llamas diminutas que pronto se fusionaron volviéndose una esfera de fuego. La hizo levitar hasta tocar las ramas y revivir la fogata. Con esto bastará por ahora. Tendré que hacer guardia, se dijo en voz baja, para no despertar a sus acompañantes. Se volvió a tocar la cabeza, aún sentía molestias. El vendaje le incomodaba. Quería quitárselo y tiró un poco, pero se detuvo en seco cuando vio a Morgana recostada sobre sus brazos. Se acercó con cuidado para no despertarla. La contempló por un momento. El fuego hacía sombras en su delicado rostro pareciéndole encantadora, como si fuera una princesa dormida por el encanto de algún hechicero. Terminó tapándola hasta los hombros. La vio moverse con sutileza para tomar otra posición. Creyó que la había despertado, sin embargo, se equivocó. Vio sus labios rosados y jugó con su larga cabellera blanca por un momento. «Me siento culpable de involucrarla», se dijo a sí mismo. Cerró el puño con fuerza. «No debí traerla conmigo», añadió, elevando un poco la voz. Volvió a observar a Morgana percatándose que empezaba a levantarse. Se incorporó tapándose la boca. Se alejó lo suficiente para que descansara y trató de no interrumpirla más. Se retiró un poco de la fogata adentrándose entre la oscuridad del bosque. Escuchó el sonido de los insectos, los grillos, cigarras y toda clase de bichos, el croar de las ranas y el tintinear de las luciérnagas. El aire frío golpeó su rostro, sacudió su cabello y produjo una triste melodía entre las hojas de los árboles. Por un momento pensó si había más animales en el lugar. Si no fuera por Orión, quizás seríamos atacados por alguna bestia, comentó con voz más clara y natural. Se ajustó el vendaje de la mano y vio la gema en su palma. El frío no le molestaba, ya no más desde que obtuvo aquellos objetos. Resplandeció a la luz de las lunas. La movió varias veces y pensó que en algún momento se le caerían, pero no fue así. No pasó lo que esperaba. Siempre había pensado que eran frágiles y que podría quitárselas sin problema. Deseaba despertarse del sueño tan vívido.
Sí, así era, deseaba despertarse en su cama imaginándose que se quedó dormido leyendo un libro, aunque eso no pasó. Tiró de la gema y tomó la herramienta. La miró por un momento. Esperaba que fuera un arma, una espada o algo parecido, pero ni siquiera podía tener ese gusto. Vio la hoja afilada en el costado, aunque era filosa no le servía para pelear. No está en el lugar donde serviría para golpear. El mango es demasiado largo, aun siendo ligera no es una espada. No sirve para pelear. Es solo una herramienta. Ni siquiera es una lanza. Me lo dijo desde el momento en que lo enfrenté. Nunca me imaginé que esta empresa fuera tan difícil, tan arriesgada, tan peligrosa. Luchar y sobrevivir a uno ya es difícil, sobrevivir a los demás que incluso pueden ser más poderosos que él es todavía peor. ¿Por qué tienen que juzgarme? ¿Por qué tengo que luchar contra ellos? Deberían ayudarme. Deberían apoyarme si en realidad quieren que le haga frente a quien puede acabar con el mundo, manifestó alterado. Trataba de convencerse a sí mismo, de motivarse sin ni siquiera saber si lo que decía era lo correcto o estaba más equivocado que antes. Solo tenía una idea en la cabeza, un deseo que no podía ser apagado con nada, ardía tan fuerte en su corazón que nada lo haría retroceder. Deseaba con todas sus fuerzas protegerla. Protegerla de todo peligro. De aquellos que se atrevieran a lastimarla. Levantó el objeto entre manos y luego se dio cuenta que era algo que no podría cumplir. Sintió escalofríos y guardó el objeto otra vez dentro de la gema en su mano. Se recostó en el césped y arrancó unas cuantas hierbas hasta fastidiarse. Abrió la palma y estas salieron volando sin rumbo fijo viéndolas desaparecer a la distancia. Recordó por un instante los campos y la cosecha madura de sus tierras, todo le parecía un recuerdo distante. Todo le parecía tan irreal que pensaba que seguía soñando.